de ellas, Javier. Aquí estamos, amigos. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, el perdón. ¿Cuántas veces a ustedes les cuesta mucho perdonar a alguien que les hizo algo que ustedes sienten que es algo imperdonable, ¿no? Y vives con ese peso en tu vida, o a veces es difícil perdonarte. Van a entrar las llamadas, pero primero vamos a escuchar, justamente Lali quiere compartir una historia con nosotros, una historia bastante personal y bastante importante, que yo creo que muchos de los televidentes van a sentirse identificados, Lali. Sí, bueno, yo justo conversando Sí. cuando se planteó el tema, Ajá. explicando un poco de qué se trataba, salió un poco mi caso, ¿no? Tu caso, en relación a tu padre, y por eso digo que muchos se van a sentir identificados porque hay muchos temas del perdón con respecto al padre. ¿Cómo fue tu historia, Lali? Bueno, cuando yo era chica, mi papá lamentablemente se fue de la casa. Se ¿no? fue. Y durante más de 20 años no lo vi. 20 años. Sí. ¿A qué edad tenías cuando Como se fue? 11 aproximadamente. 11 años. ¿Y eras muy pegada a él? Muy pegada a mi papá. Y de pronto se fue por 20 años. Sí, y no lo vi, entonces para mí fue un dolor enorme porque mi mamá es una mujer maravillosa que me dio todo y gracias a ella soy lo que soy. Ok. Ay, me da emoción, si lloro me perdona. Está bien. Este es el tema del perdón. Y bueno, mi mami, la verdad, con nosotros fue madre y padre, y estoy sumamente orgullosa del trabajo que ella hizo con nosotros, pero siempre faltó la figura paterna. ¿Y no habían llamadas telefónicas tampoco? No, Ajá. había una separación bastante fuerte, ¿no? Y eso generó en mí un rencor muy fuerte, porque yo decía, ¿no? La persona que tú más quieres como mujer, hija, mujer, ¿no? Te identificas encima muchísimo más con el padre cuando eres chica, ¿no? Se va, entonces, ¿quién me quiere? Decía yo, ¿no? Era una situación bastante difícil. O sea, ¿tú sentías que ese rencor se traducía en de alguna manera una falta de autoestima porque decías, debo tener algo yo que hace que no me quiera mi papá? Sí, o sea... ¿Qué es lo que pasa con los niños? Que comienzan a sentir que tienen ellos un problema y por eso el padre o la madre han actuado de tal o cual forma. Claro, eso me pasaba, pero era un dolor muy grande, ¿no? Ajá. ¿Y eso también determinaba ciertas conductas en tu vida, por ejemplo, a la hora de escoger a un hombre? Bueno, me supongo que sí. Definitivamente yo he tenido trastornos alimenticios muy marcados durante mucho tiempo. Gracias a Dios los he superado. Pero sí, ese dolor me acompañaba. Y en un momento de mi vida decidí ir a terapia. Fui donde una psicóloga buenísima y ella, contándole las cosas, me dijo, vamos a tratar, como que me hipnotizó, ¿no? Me hizo entrar en un momento así de hipnosis y a recordar momentos lindos que había tenido con mi papá, porque para mí mi papá en ese momento pues no tenía recuerdos bonitos, solamente veía, que habías quedado con la separación. con el dolor. Y sí, lo pude lograr, ¿no? Entonces tomé la determinación y fui a Estados Unidos a buscar a mi padre. ¡Qué valentía! Y al principio no fue fácil, no me podía identificar, no podía sentir esa conexión, no entendía, decía, pero ¿por qué? Y por más razones a mí no me bastaba. O sea, el rencor no te hacía ver claramente lo que sucedía. No podía, ahí. ¿no? Hasta que un día, seguía en contacto con él, pero no podía conectarme, como te digo. Hasta que un día, casualmente, me fui a comer con mi papá, que me había invitado a comer, y casualmente fue Mariano, que ahora es mi esposo, en esa época éramos enamorados. Y cuando vi a mi papá hablar con Mariano, como dos personas normales, empecé a ver a mi papá como un ser humano, no con toda esa carga emocional que yo le había puesto. Entonces definitivamente empecé a decir, bueno, es una persona normal, habla normal, se lleva bien con él, hay una empatía, entonces, ¿por qué yo lo estoy satanizando tanto si yo también me he equivocado 1000 veces? Yo también he cometido 1000 errores. Entonces, como hija me di cuenta que necesitaba acercarme a él y borrar todo este Y en ese momento fue que hiciste clic. Sí. Desde el momento que tú lo fuiste a buscar hasta el momento que hiciste clic, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. 3 años. Aproximadamente. Y 3 años de mucha perseverancia, porque muchas personas no han atravesado ese pantano que tú has atravesado, le dan una oportunidad, no hacen clic, el rencor les gana y no siguen buscando ese momento donde de pronto ves a ese ser humano como ser humano. No, claro, yo de verdad a mi papá me ha llenado muchísimo ese vacío. Mi hijo ha ganado un abuelo, que es algo maravilloso. ¿Y qué has ganado tú con el perdón? Bueno, me siento de nuevo una hija, me tomo el momento de que me engrían como quizás todos esos años no lo hicieron.
y me siento muy contenta. ¿Y tú crees que te ha ayudado mucho para poder superar esto y poder perdonar, entender de alguna manera la lección que todo esto te ha dejado, esta experiencia tan dolorosa en tu vida? Yo supongo que sí, mira, la verdad es que uno va actuando medio llevado por la emoción, ¿no? Claro, claro. Vas quizás no analizando cada etapa, pero yo sí que creo que como mamá, por ejemplo, me hace ver a mi hijo quizás como diciendo, no te voy a fallar, ¿no? Claro, voy a estar claro. contigo, quiero compartir contigo porque a mí me hizo quizás falta un compartir, ¿no? Con mi mamá lo tuve todo, pero uno siempre tiene a su mamá y a su papá juntos. Lógico, Creo que es la ilusión de todo niño, claro, ¿no? claro. Pero bien importante eso que dices, porque mucha gente que ha pasado por experiencias muy dolorosas, que en tu caso, bueno, has hablado de un abandono, que mucha gente pasa por eso, tiene dos caminos. Uno es revertir ese dolor para entregarle algo diferente a sus hijos y otros que es repetir la historia. Muchos siguen repitiendo el ciclo y nunca se acaba. En tu caso tú lo revertiste y cuidaste de tu familia para que eso no ocurra. Claro. Y de alguna manera ha sido una gran lección para ti. No, yo toda mi vida, mi mayor sueño era tener una familia. Ajá. O sea, ese desde siempre, ¿no? Ajá. Y ahora que la tengo, me siento realizada en ese aspecto. Como mujer me siento muy contenta y muy feliz. Y además has mencionado algo fundamental que parece muy simple, ¿no? Y es, me di cuenta que mi papá era un ser humano. Y parece muy simple porque supuestamente todos somos seres humanos. ¿Qué clase de descubrimiento es ese? Pero en realidad, la mayoría de la gente que no perdona, justamente no se conecta con ese ser humano que se ha equivocado y que también tiene cosas valiosas y no logra conectarse con esas cosas valiosas porque sus errores pesan mucho más. Exacto. Ahora tú sí puedes conectarte con esas cosas valiosas de tu papá. Sí, ¿no? Y te digo, tengo una buena relación con él. Él vive fuera, pero hablamos por teléfono cuando podemos, cuando viene a Lima estamos juntos. ¿Y llegó el momento donde hablaron del tema? Sí, o sea, en un momento, o sea, te digo, en un primer momento hablamos de esto. ¿Y él te dio explicaciones? Sí, me explicó sus razones, que obviamente él mismo decía, bueno, me equivoqué, perdón. O sea, su forma de tratarlo era así, ¿no? Pidiendo disculpas porque sabía que lo que había hecho no era correcto, ¿no? Claro. Sabía el dolor que me podía haber provocado. Pero bueno, y el tiempo pasó y uno no se puede quedar con eso, porque si no, de verdad nunca vas a poder ser feliz, definitivamente. No, y muchas veces lo que sucede justamente es que cuando una persona se equivoca, le duele tanto que no hace nada y se sigue equivocando y le duele más y no hace nada y el tiempo comienza a pasar y el peso es cada vez más grande y de pronto pasa una década o 20 años y eso ha producido una serie de efectos en muchas personas, en muchos de los hijos. Y hay muchas personas que están llamando, pero vamos a ir a un corte comercial y luego continuamos con el tema del perdón. Luego de la pausa regresamos con ese tema interesante en Hombres Trabajando para Ellas.